El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches, estamos aquí en El Enfoque. La inspiración profunda, así titulábamos el cartel que anuncia este programa. Y bueno, hoy pues con más invitados de lo habitual. Como verán, esta inspiración profunda nos ha alimentado para tener más invitados. Bueno, tenemos dos delante de nosotros aquí, bien apostaditos en la mesa. Ya explicaremos quiénes son y cuál es su cometido, o cuál ha sido su cometido hasta ahora. Bueno, ahora están con nosotros, pero han hecho historia. Invitados, iba a decir, de carne y hueso. A mi izquierda, Juan Carlos de Sancho, escritor, amigo, profesor. Yo le decía fuera de micrófono, el corre ve y dile. Bueno, este hombre ha estado por todo el mundo, pero no es el corre ve y dile que nosotros utilizamos para decir que es el chismoso de turno, ¿no? Este señor ha estado en medio mundo. Este señor ha hecho una labor cultural increíble. No lo digo porque sea amigo, sino porque tenemos todo lo que hay sobre él y sin subvenciones, porque hay que decirlo, alguna para el pequeño viaje, pero todo se lo ha pagado él y ha hecho, yo qué sé dónde ha estado, tanto en África como en América, como en Europa. La labor que ha hecho él cultural, implicado, no sé quién se lo va a pagar, eso le digo yo, pero sí, se lo paga ese interior y esa creatividad que él tiene. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, doctor Luis. Y a mi derecha, y además bien aprendido, ¿no? el primer apellido del invitado de esta noche, tenemos a Román Hernández. Digo lo de Hernández, bien dicho, porque esto del Román se ha hecho famoso, pero por otros apellidos que a lo mejor pues no venía a cuento pronunciarlo esta noche. Román Hernández, escultor, profesor, muchísimas cosas también. Podría decir un poco que son dos versiones en dos islas, ¿no? Muy preocupados en la cultura, muy preocupados en batir el cobre, en que gracias a estas personas la cultura avanza, la cultura camina, a lo mejor sin mucha subvención o ninguna, y consigue más que toda esa administración pública, que para moverse hay que traer un par de elefantes para que lo muevan. Buenas noches, Román. Muy buenas noches. Bien, vamos a hablar un poco de esa inspiración profunda. Román, aquí tenemos dos amigos con nosotros. Bueno,
No te voy a decir el parecido que me dio cuando lo vi, porque no viene a cuento, Román, pero estos dos elementos, estas dos esculturas, han hecho historia. Sí, pues la verdad es que sí. Inesperadamente, pues sí, han hecho historia. Estas dos piezas forman parte de una serie de 7 cabezas que ideamos, que preparamos el pintor bielorruso Denis Siniavski, lamentablemente fallecido el año pasado de un paro cardíaco, ¿no?, de forma inesperada. Y pues se nos ocurrió la idea de plantear este proyecto titulado La Inspiración Profunda, a partir de las cabezas que yo había modelado previamente hacía unos años, ¿no? Entonces esas 7 cabezas forman parte de ese proyecto, ¿no?, que quedó de forma inacabada por el fallecimiento de él, ¿no?, y que yo he retomado para proyectarlo el año que viene en ya una nueva exposición, ¿no?, en cierta manera como un homenaje también a su trayectoria, a su persona, ¿no?, con el que mantenía además una estrecha relación amistosa y cultural, ¿no? Trabajamos en varios proyectos, estaba previsto incluso viajar a Bielorrusia y a Moscú. Teníamos aceptado el Museo de Arte Contemporáneo de Bielorrusia, llegaron las revueltas de Minsk, Bielorrusia, la represión del gobierno, y se vino abajo un poco el proyecto, ¿no? Pues estas 7 cabezas, la idea era llevarlas por diferentes espacios en el mundo, ¿no?, y colocarlas en diferentes espacios naturales, con la idea de que absorbieran un poco la energía del lugar, ¿no?, que es la idea la que él previamente partía, ¿no? Y yo después discutiendo con él decía, bueno, es importante que además que esos personajes, a lo que representa, que son personajes anónimos, los relacionemos con el problema de la migración en el mundo, ¿no? Y entonces a partir de ahí empezamos a grabar vídeos, fotografías en diferentes lugares, las cañadas del Teide, en el bosque, en el mar, bajo el fondo del mar también, y estas cabezas proceden precisamente del fondo del mar en Tenerife, en el sur. Aunque primeramente se colocaron las colocamos en la playa de las Teresitas, a la altura del rompeolas, ¿no? Bajó mucho la marea en ese verano, hace 2 años, y yo venía de Lanzarote, de Fuerteventura de vacaciones, y al llegar a Tenerife, por la mañana me encuentro con la noticia que habían aparecido, que el Cabildo había descubierto, que la Cruz Roja había descubierto, un nadador, había descubierto las cabezas, 7 cabezas bajo el fondo, y dio parte a la policía al Cabildo, el Cabildo empieza a investigar y van a poner todos los medios habidos y por haber para investigar la procedencia de las cabezas, porque después se especuló toda una serie de opiniones por todos lados, que si eran cabezas extraterrestres, que eran arqueológicas, llamaron a la Escuela de Artes y sus supuestos expertos para ver la procedencia de las cabezas. Y claro, cuando yo me encuentro con aquella noticia, que iban a poner todos los medios habidos y por haber para intentar encontrar a los propietarios de este proyecto, pues rápidamente llamé al Cabildo de Tenerife, ¿no? Me identifiqué, le expliqué en qué consistía ese proyecto, y rápidamente me dijeron que fuera a retirarlas, que no había ningún problema y que explicáramos el proyecto a los medios de comunicación, porque los tenían prácticamente desbordados. Llamaban a todo el mundo al Cabildo preguntando por el tema de las cabezas, ¿no? Hasta que se publicó después en el periódico, y ahí quedó un poco la historia de las cabezas fantasmas, ¿no?, que a veces no sabía. Porque además ustedes después las sacamos en ese momento. Decidieron ponerlas. Sí, en principio fue las Teresitas porque era Pero sin decírselo a nadie. No, sin decírselo a nadie. Pues, si entramos en la burocracia de los permisos, ya tenemos la experiencia con eso, no acabamos nunca, ¿no? Entonces ya sabemos que en este país hay que pedir permiso hasta para cualquier cosa, ¿no? Dijimos, bueno, nosotros de forma un poco callada, sin comentarlo con nadie, pues las colocamos ahí a la altura del rompeolas Teresitas y estuvieron ahí 3 días, solo 3 días, ¿no? 3 días. Suficiente para que las descubriera un nadador, diera parte y todo el proceso se inició, ¿no? Cuando las sacamos nos las devolvió el Cabildo, ya las llevamos al sur de Tenerife un tiempo después y ya las sumergimos a 16 metros de profundidad, donde ya ahí no... Es más difícil. Claro, mucho más complejo, ¿no? Hay que bajar con botella y no es fácil anclarlas en el fondo del mar, y las anclamos y estuvieron casi un año y medio. Y el resultado fue espectacular, parte de lo que estamos viendo aquí, la pátina del tiempo, ¿no? El tiempo pues lo madura todo. Y el aspecto que tiene esa pátina no se consigue de forma natural trabajándola sobre el barro, porque es el propio tiempo, tiene incluso incrustado crustáceos, ¿no? Y lo más interesante fue cuando la sacamos, la estuve después ya en el estudio, sobre banco de trabajo, el olor, ¿no? El olor que desprendían al mar, claro, estaban impregnadas, ¿no?, de esa naturaleza maravillosa, ¿no? Porque, Román, lo que
tú y el apellido es difícil de pronunciar, pero me lo iré aprendiendo. Román Hernández. No. De compañero, Siniawski, Denis Siniawski. Siniawski. Al final me lo aprendo. Aunque después él su nombre artístico era Dennis Blueman, hombre de mar, ¿no? Porque después era muy aficionado al mar. Pues vamos a decirle Dennis Blueman. Sí, Dennis Blueman. La idea, es decir, el llevar estas cabezas por diferentes partes de nuestra tierra, con el objetivo de concienciar principalmente, ¿no? Sí, y él también él planteaba la idea de que decía que él, como él viajaba por todo el mundo, decía que él se encontraba en cada lugar diferente, absorbía como las energías de cada lugar, se adaptaba perfectamente al medio, utilizaba las arenas, porque él pintaba con arena y con acrílico, ¿no? Y entonces todas esas arenas que iba recopilando por todo el mundo, donde quiera que estaba, las iba incorporando a su obra, ¿no? Y decía que siempre se encontraba en cada lugar de forma diferente, ¿no? Como que él absorbía la energía de cada lugar, ¿no? Era su forma metafísica de entender el arte, ¿no? Y ahí un poco esa era la idea. Juan Carlos, pues tú decías fuera del micrófono, es como yo aquí, ¿no? Es decir, Román hace lo mismo que yo aquí. Sí. Esta iniciativa, ¿qué te ha parecido a ti? Yo creo que estamos viendo la función del arte en la sociedad ahora mismo en esta mesa. Es decir, ellos tienen un propósito como artistas y de pronto un submarinista ve una cosa, el periodista ve otra, el político ve otra, el esotérico ve marcianos, ¿no? Que había la idea de que podían haber venido de otro planeta. Y pusieron las cabezas ahí. Y es el concepto de la interpretación de la realidad. Yo creo que tanto Román como yo nos hemos dedicado en los últimos 40 años a una idea fundamental, es decir, que el arte y la cultura en general sirve para que se abra el abanico de la interpretación, que no haya solo una idea del mundo, que es la que proponen los economistas o los políticos. En Europa la cultura, la Comunidad Económica Europea no le ha dado ninguna importancia a la cultura, ¿no? Entonces yo cuando vi esto en el periódico El Día, yo dije, wow, qué bueno, ¿no? Qué oportunidad, Román. Es decir, de alguna manera la gente se está fijando no en el último terremoto, no en el último sacrificio, no en el último bombardeo, sino en el arte, que han aparecido unas cosas que nos han dado lugar a que nuestra imaginación, que está un poco acogotada por el temor y el miedo a la realidad que estamos viviendo, pues se abra a otras posibilidades. Y eso lo decía el filósofo Nietzsche, ¿no? Que lo único que nos salvaba era el arte, pero no que nos salvara religiosamente, sino lo que nos da un poco el sentido de la vida, porque de alguna manera vamos al cine a entender qué es la realidad, vamos a una exposición a ver qué es lo que hay. No la explica el escultor, sino tú ves y sacas tus conclusiones. Y yo creo que esa es la función en la que hemos estado. Hemos sido escritor, dibujante, escultor, profesor de Bellas Artes, pero aparte hemos intentado difundir la cultura fuera, dentro de nuestra tierra. Él en su caso tiene un espacio cultural que se llama el de Vas Blanco, que yo creo que lo explicaría él mejor. La función esa de activista, porque yo creo que hemos sido activistas culturales aparte de escritor o escultor. El activismo cultural, yo creo que es lo que nos hemos dedicado, ¿no? Exactamente. Difundir el arte como una forma de vida, ¿no? Compagino mi labor docente y artística con la gestión cultural en estos momentos, ¿no? Dirigiendo el propio espacio que creé en el año 2018. Ya ahora se cumplen los 5 años en el 23. Ya son años, porque con el tema de la cultura es complicado. ¿Qué sentimiento tienes tú sobre la cultura hoy en la actualidad? Porque la cultura a la clase política se le va prácticamente todo el labio y lengua, saliva, todo en hablar a favor de esa cultura. Pero que esa cultura es para unos, que son los que se llevan las subvenciones y se llevan los sitios donde exponer, y después está el de Vas Blanco, que yo no sé ni cómo aguanta esos 5 años y expone y le abre la puerta a escultores, pintores, a exponer. ¿Qué impresión te da de todo esto? Porque al final termina reventado, ¿no? Sí, y ahora con la experiencia acumulada de muchos años, ¿no? De los 5 años estos hacia atrás, la experiencia es la con la que te encuentras, ¿no? Burocracia por un lado, endogamia por otro, falta de criterios a la hora de seleccionar proyectos,
el amiguismo, el no sé qué, el no sé cuánto, y entonces al final termina uno un poco cansado, ¿no? Y al final decidí abrir el propio espacio, está anexo a mi taller, ¿no? Precisamente por esa idea, ¿no? Decía, yo quiero montar un espacio alternativo a toda la oficialidad y a lo privado. No tiene nada que ver con una galería, yo no funciono como una galería de arte, sino como un espacio cultural alternativo a todo esto, ¿no? Y monto exposiciones fundamentalmente, pero también hay toda una labor de presentaciones de libros, sobre todo de poesía, literatura, sí, que es un sitio cultural, de música también, y entonces le doy cabida a diferentes actividades, ¿no? También hay talleres en el propio espacio, que yo cedo mi propio estudio para eso, y ha funcionado muy bien, está funcionando muy bien. La verdad que es apasionante, es un mundo apasionante este de la gestión cultural, con muchos problemas, eso sí, que surgen, pero que no tienen ahora mismo ningún apoyo oficial. No quiere decir que no lo solicite en el futuro, ¿no? Claro, pero cada vez que entra, cierras la puerta. Exactamente, cada vez que entra un poco en las plataformas para solicitar las subvenciones que puedan salir, es un campo enorme de burocracia, que al final los plazos son cortos. Y entonces al final dices tú, mira, no pierdo el tiempo en esto, sino en montar un proyecto por mi cuenta, que es lo que realmente me interesa, y no tengo que pasar por filtros de nadie, etcétera. Y entonces cada vez que monto un proyecto, pues todo el mundo colabora de una forma desinteresada, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Publicitas la obra de otros, visibilizas la obra de otros artistas, no solo la mía, por supuesto, ¿no? Y entonces yo realmente soy feliz con ello, ¿no? Claro. Vamos a hacer un alto en el camino. Estamos hablando con Juan Carlos de Sancho y con Román Hernández, que cuando me refería al Blue Man, a Denis Blue Man, pensaba que la había cogido yo con el apellido de él. Vamos a hacer un pequeño alto. Estamos hablando con ellos dos. Estamos también en compañía de estos dos rostros anónimos. Estamos en el inicio. Nos queda todavía bastante. No se vayan. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en este especial del enfoque dedicado a la inspiración profunda. Dedicado, bueno, pues a ese tipo de cultura. La cultura real, esa cultura que llega, que uno llega al desván, nunca mejor dicho, el desván blanco, y ve, bueno, que no hace falta ese tipo de amiguismo, ese tipo de subvenciones, ese tipo de historia, porque después hay que poner de comer aparte, hay que poner de comer aparte cuando llega a una exposición subvencionada y ver lo que hay dentro, ¿no? Porque esto también podíamos hablar largo y tendido. Y asustaría la cantidad de miles de euros que se van en cosas que dices tú,
hombre, hay que tener un respetito con la audiencia que va a ver esa exposición, ¿no? O sea, el amiguismo está muy de moda en Canarias y aquí no se salva nadie. Pero cuando ves una iniciativa como la que tiene Román Hernández, bueno, pues crear un centro cultural, crear un centro abierto a todo el mundo que puede tener la posibilidad de exponer, porque esta es otra, que para exponer hay que andar mucho, no hay salas. Las salas están ya contratadas para determinados, así, afiliación, por llamarlo de alguna manera. Pero cuando ves la labor de activista, como decía Juan Carlos de Sancho, de esa preocupación porque la cultura avance, porque esa cultura llegue a todos lados, porque sea una cultura popular, a veces me quedo aquí mudo de estar llamando esa atención, sobre todo de esa clase política, de esa administración pública, que se les va la fuerza por la boca de hablar de cultura y crean proyectos y un montón de miles de euros para el proyecto que viene después en un libreto que se guarda. Yo recuerdo que en otra época le dio por hacer documentales tanto a los cabildos como a los gobiernos que había en aquella época, y los ayuntamientos hacían muchísimos documentales. Muchas veces me encontraba el amigo de turno que me utilizaba de voz en off en esos documentales, nosotros nunca entramos, y eran documentales que tú decías, pues bueno, ¿y eso para qué? Después los guardaban, y eran miles y miles de euros en documentales que dices tú, pero ¿y eso para qué? Para guardarlo, para cubrir el expediente. Hago todo ese análisis porque, claro, cuando ves dos personas como Juan Carlos de Sancho y Román Hernández que están implicados y preocupados en que la cultura salga adelante y que sin medios ninguno se meten en otros países, montan el pollo, o en este caso, como Román, meten unas cabezas ahí debajo del agua, la gente ya creó unas expectativas, creó una historia, la cultura avanzó, todo porque metió unas cabezas debajo del agua, o las puso ahí en las cañadas del Teide. Esto vino de allá arriba y las dejaron los primeros pobladores. Por eso digo que hay que tomar más en cuenta a estas personas, como las que tengo esta noche en esta casa, porque si nada más que le diéramos un poquito de ayuda, un poco, no mucho, ¿dónde estarían estas dos personas? ¿A dónde llegarían? Juan Carlos. Diga, jefe. Diga, jefe. Juan Carlos y yo nos conocemos hace muchos años, muchísimos, desde pequeño. Y Juan Carlos siempre ha sido así, ¿eh? O sea, no se ha estado quieto nunca. Incluso yo me acuerdo cuando cantaba, componía, que eso ya no lo hace tanto, No. pero no se enrollaba. Sí, cantábamos por pueblos con Juan Hernández, Juan Hernández, que me falleció. Sí. Un artista que le hicieron una antológica hace poco en el campo. iba cantando por ahí, Juan Carlos. Dime. Este tipo, ¿a ti no te cansa estar todo el día predicando? Es verdad que esa predicación llega a los fieles, pero que no tengas ningún respaldo económico, que yo sé que tú te has montado cada historia sin dinero, y te he visto en México, o te he visto en África metido, porque tienes ahí seguidores en África, que o algunos se me ha incorporado a mí en las redes, sí. Y Juan Carlos tiene ahí la pera, ¿no? Y además tiene incluso estudiantes de español que están volcados y leen su obra y le mandan un montón de historias. Sí, me están haciendo una tesis doctoral de mis libros. Pues Sí, te digo que está él metido, pero digo yo, ¿no te gustaría que hubiera algún tipo de ayuda? Porque además esa cultura avanzaría, llegaría a más sitios, porque tienes medios, tienes recursos. ¿No te cansa un poco? Hay un peligro. Y, Sí, creo que lo definió perfectamente Alonso Quesada, ¿no? Y en 1911 él decía, todo lo que se institucionaliza se idiotiza. Y yo creo que la libertad que tenemos, tanto Román como yo, en la época que creamos Puente Palo, en mi caso, ¿no? Que fue una revista, que fue una editorial, llegamos a entrevistar a Julio Cortázar, eso nos dio una popularidad. Yo viajaba en barco, aquellos que te mareaban, para llevar a Puente Palo a La Gomera, así con mis compañeros a Fuerteventura y tal, y dejamos una base para que en el futuro
no pensábamos que fuera a ocurrir, pero de pronto, al cabo de 20 o 30 años, pues hay 6 editoriales. En aquella época era La Nuestra y Blanco, creo que otra revista que había, o Sintaxis. Y yo creo que lo que hay que pensar es que si recibes ayudas, de alguna manera te dirigen. De alguna manera. Tú puedes ser libre, evidentemente. Pero el otro día leí una entrevista de Almodóvar que él decía que bueno, que ya se limita un poco, y en Francia también, ya hay que ser un poco políticamente correcto, ¿sabes? Si quieres que te subvencionen. Entonces es una decisión del artista. Yo creo que en el caso de Román, hay hasta bocadillo, vino, ¿no? Entonces uno trae vino, otro bocadillo, y es el cooperativismo. Es que la sala que él pone, que la ha diseñado él al lado de su casa y de su taller, la gente trae el vino, trae las tortillas, trae la garbanzada de tacoronte, y una vez que termina el acto y se habla, se sirve el vino español. Sí, ya la gente salta y claro, tal, pero de alguna manera, ¿no? Lo que no lo ha puesto un catering, no sé si me entiendes. Lo ha puesto un dibujante, un escultor o un público que suele venir, y los padres de Román, porque él los invita al padre y a la madre con más de 80 y pico años a que se sienten allí a ver las exposiciones, ¿no? Abstractas, de desnudos, de todo. Y claro, es diferente, es un perfume diferente que luego se expande. Evidentemente con más dinero te ahorrarías más cosas, pero que fuera neutral el que manda el dinero, porque ese dinero es del pueblo, no es del político. Efectivamente, que sí, pero yo me imagino, Román, que si recibieras ese tipo de ayuda, porque tú dices, tengo que hacer un proyecto, me dan una semana y son 300 páginas que encima me lo pueden denegar. Pero este tipo de cosas, si tuvieras esos recursos, tendrías posibilidad de hacer más. Hombre, claro, más, ¿no? Naturalmente. Lo que pasa es que yo siempre explico, cuando explico a mis alumnos, ¿no?, en la asignatura de gestión de proyectos culturales, ¿no?, que no existe ningún proyecto expositivo cultural a coste cero. Eso es imposible. Desde el primer momento que tú estás embalando una obra en una caja, ya estás generando gastos, ¿no? Lo que hago yo muchas veces es que establezco una especie, sobre todo las exposiciones colectivas con otros artistas y escritores, que siempre introduzco la literatura en las propias exposiciones, ¿no?, cuando yo genero un proyecto, ¿no? El caso del Memento Mori. El año que viene tengo otro proyecto que es iconografías del crucificado y de la crucificada, otro el sexo sentido. Son 3 proyectos que están en marcha para el año que viene, y siempre implico, como digo, a la literatura también, ¿no?, escritores, poetas, escritores, junto con artistas plásticos, ¿no? Y lo que muchas veces, en ausencia, claro, de las subvenciones, que tampoco las he pedido, pues entre todos establecemos una especie de crowdfunding y pagamos los gastos entre todos. Y entonces así se hacen buenos trabajos también. Yo he hecho publicaciones, Juan Carlos es consciente de ello, ¿no?, y con un éxito extraordinario, ¿no? Siempre digo en la administración, cuando tengo a una persona conocida, se me acerca o me preguntan y tal, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo les aconsejo que cada 2 años, por ejemplo, roten las comisiones, los que deciden sobre los proyectos y los dineros, ¿no?, para evitar precisamente el enchufismo, la endogamia que hay, ¿no?, y la corrupción en el fondo, ¿no? Entonces, cada 2 años aconsejo siempre que se cambie la política de... conmigo han querido contar para formar parte de esas comisiones, ¿no?, fuera de Desván Blanco, ¿no? Y este año, el año pasado concretamente, y dije, no quiero participar porque entonces no puedo presentar yo proyectos, ¿no? Sí, pues. Evidentemente. Si no, después encima no vaya a ser que los proyectos, todos mis proyectos pasen por ahí y hayan desechado otros proyectos, ¿no? Entonces, bueno, más adelante ya veremos, ¿no? Pero eso sí, les aconsejo que cada 2 años, por ejemplo, cambien las comisiones, toda la comisión. Decía Juan Carlos, la cooperativa. Efectivamente, hay una cooperación entre todos ellos. Habla del crowdfunding. Hombre, es verdad, es decir, que eso tiene un valor añadido. Cuando se hace algo de eso, pues aquí todos han participado. Como decía Juan Carlos, trae el bocadillo uno, otro trae la garbanzada. Todo aquel que le interesa se acerca. Se acerca al proyecto. Esa es la palabra. Yo siempre y los digo, que vienen están interesados. Claro, yo siempre digo, aunque esté al otro lado de la isla, no, es que está muy lejos, no, el espacio está muy lejos, en el que te vive en el sur. Yo me muevo en cualquier parte, me muevo en las islas, incluso si hay un proyecto interesante, o en la península, voy, lo visito, ¿no? No tengo en ese sentido ningún problema. Yo siempre digo a mis alumnos que hay que estar en las inauguraciones y en las presentaciones, porque se aprende mucho, además de partes con los artistas, con otros escritores que están allí, se pueden gestar posibles proyectos. Lo digo por experiencia, ¿no? Yo le hablo siempre a mis alumnos desde mi experiencia, ¿no? Mira, por ejemplo, perdona que te interrumpa, Román,
que, por ejemplo, en mi exposición última, que la hice de Van Blanco, que se llamaba La conversación infinita, el cartel lo hizo un alumno de él, lo diseñó él el cartel, y yo me sorprendí porque vinieron por lo menos 12 a la exposición, ¿verdad? Sí, vienen. 12 alumnos y alumnas de él, ¿no? Y me agradó mucho verlos porque hacía tiempo que no veía tanto alumno, ¿no? Y yo hablé con todos para decirles, vengan más, cada uno de ustedes en la próxima vez traigan a 2, y ya serán 40, ¿no? Que era lo de los Tupperware en las casas, ¿te acuerdas? Que invitábamos a los vecinos a que compraran y tal. Ese método del Tupperware fue... Yo te digo, también los alumnos vienen porque yo tengo alumnos en práctica. Yo firmé un convenio con la Universidad de Laguna para tener alumnos en prácticas de lo que son prácticas de empresa, ¿no? Los últimos alumnos de últimos cursos ya del tramo final de carrera, ¿no? Ahora mismo tengo una chica de la Universidad Abierta de Barcelona que pidió hacer las prácticas de Van Blanco, y la tengo ahora, acaba sus prácticas después de 100 y no sé cuántas horas de estancia, ¿no? Y ya les digo que hacen una labor importante, ¿no? Román, ¿a ti no te cansa todo esto? Porque yo se lo he preguntado alguna vez a Juan Carlos, porque llega un momento, sobre todo hombre, hay una satisfacción personal inconmensurable, está claro, eso estarás así de gordo en esa satisfacción personal, sí. Pero no llega un momento que te cansas y dices, tú, estoy aquí con las aspas del molino de viento de Don Quijote, es decir, un poco predicando, sobre todo me refiero a esa parte que no se da cuenta, que no coge ese sentido de tu lucha año tras año, y dice, bueno, pues sí me podía estar tumbado en la playa y dejarme over. Sí, pero esto es como decía Nietzsche, ¿no? La vida sin la música sería un error, ¿no? Entonces, para mí la cultura no tendría sentido si no tuviésemos la cultura. Aparte que Román va todos los días a las Teresitas a nadar, bueno, eso aparte, a esa supuesta playa. Sí, no, exactamente. Yo digo que es la segunda cantera, ¿no? Que es lo que me queda a mí. No, pero que a Román le gusta hacer sus playas, sus cosas. Yo hago natación desde hace más de 30 años, ¿no? Claro, no, pero te lo decía porque a veces estás predicando no ante el ciudadano de a pie, sino ante toda esa institución, todas esas administraciones, estás predicando en el desierto. A veces terminas cansándote y dices tú, bueno, y a mí quién me va a pagar todo esto, pero a ti te lo paga esa satisfacción personal. Exactamente, yo no tengo, y estarás... Aunque hay veces que muchas veces ocurren incluso con la gente, hay los egos de artistas, de escritores, que también te surgen allí. Claro, entonces hay a veces roces y tal, pero yo intento establecer todo a base de documentos, ¿no? Me firma usted esto para que no haya ningún problema, no haya historias, malos entendidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces la gente, por lo general, yo en 5 años ha sido un éxito extraordinario y sigue subiendo, ¿no? Hay muchísima demanda para... No, de Van Blanco ya tiene un prestigio en Tenerife y en las islas ya, increíble, ¿eh? Entonces, o sea, poner allí o presentar un libro allí. Cuidado, el parón de la pandemia. Incluyendo la pandemia. Sí, pero ha habido exposiciones muy, muy buenas, hay proyectos muy interesantes, incluso este año me iba a visitar en septiembre. O sea, que tienes listas de espera. Sí, ya tengo programado incluso el 24 completo, ¿no? Y lo que va surgiendo por el camino porque me van llegando propuestas, ¿no? Claro, no le puedo dar cabida a todo. Entonces soy bastante selectivo, eso sí. Yo, en función de los conocimientos que tengo de hace 40 años dedicado a esto, 40 no, ya tengo 60, pues unos cuantos más, ¿no? Pues creo que tengo los criterios suficientes como para seleccionar lo que considero que es de calidad, ¿no? Porque se presentan muchas cosas, pero ¿no? porque... Y siempre tienes que seleccionar porque es imposible darle cabida a todo, ¿no? Yo no puedo... Siempre celebro que se abra un nuevo espacio, ¿no? Ahora se ha abierto una galería pequeña en Santa Cruz de 2 chicos jóvenes que vienen de fuera, uno catalán y la otra chica, no recuerdo cómo se llama la galería. Bueno, yo les dije, me alegro que hayan abierto otro espacio. De arte son muy complicados, mantener una galería de arte en Canarias no hay un mercado tampoco, y no suelen durar mucho, están un tiempito. Yo mantengo mi espacio porque prácticamente está anexo es mi casa, yo vivo encima, claro, lo tengo anexo al taller y prácticamente no pago alquiler. Te costará dinero en algún momento. Y me cuesta dinero, claro. Vamos a hacer un pequeño alto y llegamos ya a la parte final de este especial dedicado a la inspiración profunda. Nunca mejor dicho este nombre. Venimos enseguida. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad.
Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928 481 249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a esta parte final de la inspiración profunda. Estos dos invitados que tenemos esta noche aquí, además, como decía Román, bueno, pues el estar por tantos sitios se han impregnado de eso, ya no digo interior, sino los exteriores, ¿no? Es decir, incluso, como decías tú, hay algún molusco por ahí, sí. por ahí y tal. Ellos van a seguir viajando, estos dos en concreto. Esa era la idea, ¿no? Esa era la idea en un principio. Ya han viajado bastante. La idea era viajar a Bielorrusia, ya no es posible. Viajar a Rusia tampoco es posible. O sea que ellos iban a salir fuera sí, exactamente, de Canarias. Entonces quedó en cierta manera esa parte, digamos, truncada por el fallecimiento de Pero este otras compañero. islas pueden ver. Sí, en otras islas sí. El proyecto, de hecho, la exposición se va a presentar el año que viene en mi espacio. Y después la moveré, intentaré moverla, sí. Pero, como dice el otro, ¿a la chita callando o no, ya será que el proyecto ya ha cerrado. Hay un vídeo que ha hecho Paco Rosique, a partir de las imágenes y los vídeos que grabamos Denis y yo, y entonces ya lo presentaremos como un proyecto expositivo cerrado, ¿no? El próximo año. Vamos a hacer ese alto ahora, vamos a aprovechar, porque además me recordaba lo del vídeo, y lo teníamos previsto verlo antes, pero bueno... vamos a aprovechar un minuto, vamos a ver ese vídeo y volvemos enseguida.
Bueno, han visto los vídeos espectaculares. Un poco, Román, ¿qué buscabas con esos vídeos? Porque claro, esto del submarinista metiendo las cabezas, después también el otro documental que se ve en diferentes puntos, la colocación de estos rostros. Tanto Denis como yo somos amantes del mar y la naturaleza, bueno, como no puede ser de otra manera, ¿no? Los dos personas dedicadas al arte, la naturaleza nos da todo al artista, ¿no? Prácticamente, es una fuente de inspiración continua, ¿no? Entonces hemos disfrutado siempre del mar. Yo desde que era muy pequeño hago natación, buceo también, él también era buceador, tenía un buceador además federado, y entonces nos ocurrió la idea de meter las cabezas en el fondo del mar para que se impregnaran precisamente de esa naturaleza, de esa energía, ¿no?, que te da el mar, ¿no? Y el resultado fue espectacular porque ha creado una pátina sobre ellas mismas que realmente claro, porque curiosas, ¿no? Estos rostros, el material de ellos es... Esto es grés. Cocidos a 1250 grados. Y es un barro, una Pero silla de alta temperatura. Este aspecto se lo ha dado el mar. El fondo del mar, sí. Si no, nunca hubieran conseguido este aspecto. Exactamente, la pátina, aunque la intentes imitar a base de tratamiento de pigmentos y de pinturas acrílicas y tal, no queda. Sí, porque más encima le das un aspecto... Sí. Pasa como cuando el bronce está al exterior, ¿no? El bronce adquiere la pátina del tiempo, pues por todo, ¿no? Y se queda una patina realmente curiosa, con muchos matices, ¿no? Y además parece que se lo han hecho a propósito, pero claro, esto es complicado. Hacer solo a una escultura. Exacto. Este tipo de... Tendrías que pintarlo, imitarlo. Lo he hecho en unas cabezas que no metimos en el fondo. Y no, pero sí, dan el pego, ¿no? Entonces, sí, las 7 cabezas. Sí, me recuerda también a la escultura de Benito Pérez Galdós en la Casa Museo, claro, que estaba expuesta en la Avenida Marítima. Y que el mar se la fue tallando. Es la que estaba en el muelle de San Telmo. En el muelle de San Telmo. Era una piedra arenisca, la arenisca se fue comiendo el mar. Y ahora es maravillosa, La salinidad del mar se la fue comiendo, ¿no? Pero está ahí como un símbolo. Yo la recuerdo de pequeño allí en el muelle de San Telmo, y estaba hecho una mierda, por cierto, hecho una mierda porque lo tenía abandonado el ayuntamiento, estaba allí, aquello el mar se había comido casi el muelle, claro. La recuerdo yo de pequeño, y menos mal que la recuperaron. Y ahora está allí como un símbolo. Como un símbolo, ¿no? Pero como la naturaleza talló también a don Benito. Miguel de Unamuno decía, me inspiro, ¿no? Siempre se lo cuento incluso a los alumnos, ¿no? Miguel de Unamuno decía, siente el pensamiento, piensa el sentimiento. Y eso lo aplicamos también en la resolución de las cabezas, ¿no? La idea. Me parece una idea muy interesante, ¿no? El balance que tú sacas de esta inspiración profunda, la inspiración profunda, que también quería hablar Juan Carlos, ¿qué balance sacas tú de la inspiración profunda, de esta iniciativa que empezó hace unos años? Una satisfacción profunda ver el resultado, ¿no? Sobre todo después el alcance que va a tener cuando se vuelva... Bueno, de hecho ya tuvo bastante alcance, ¿no? Cuando inesperadamente pues se hizo una promoción sin esperarlo, cuando la sumergimos en el mar y la extrayeron de forma sin pedir permiso ni nada, ¿no? Y nos la devolvieron, ya conté al principio en qué consistió el asunto, ¿no? Y en principio les digo, como un proyecto expositivo más, con otro matiz diferente a los proyectos que estoy planteando, pero que no deja de tener interés, ¿no? Y entonces en ello estamos. ¿Qué querías hablar de la inspiración profunda, Juan Carlos? Yo escribí hace muchos años que cada uno tiene la cara que se merece al paso del tiempo, ¿no? Puedes tener una edad y aparentar más joven, puedes ser muy joven y aparentar muy, muy anciano, ¿no? Yo creo que ahora mismo esto es una muestra de lo que es el arte, es decir, que deberíamos ir a lo más profundo de un libro y luego ver la cara que se nos queda, ir a lo más profundo de una película, ir a lo más profundo de una escultura, no la mires así, da la vuelta a la escultura, mírala profundamente. Y curiosamente regresarás más sencillo, más claro, porque ahora mismo hay excesiva confusión, hipercomunicación, anda todo el mundo un poco despistado, pero el arte, esa figura que está aquí y esta que está aquí, te concentran la atención, y si el autor te lo explica un poco como esta tarde, pues entiendes un poco cómo el efecto del mar ha hecho todo eso, y eso es el arte y la función del arte, la interpretación y la profundidad, y una inspiración profunda es una exhalación profunda y es una oxigenación del cerebro. Entonces el arte sirve para estar también mejor, para sacar ideas de la cabeza y meter otras, como las que hemos escuchado esta noche, ¿no? Entonces para mí
Esto fue una idea fantástica cuando lo vi en el periódico del día y Román, que han salido en el día, que si son extraterrestres y tal. Y eso es la interpretación, es decir, que el bombero, el submarinista, el arqueólogo, todo el mundo sacó su conclusión en base a la misma figura, ¿no? Y eso es lo que irradia una obra de arte. Y es lo beneficioso para la sociedad. Entre menos cultura, más nos controlan. Porque la cultura y el arte sirven para abrir la interpretación. Y eso para mí es una inspiración profunda. La representación de la realidad siempre es percibida de forma diferente por cada ser humano, ¿no? Sí, pero pretenden ¿no? pero los gobiernos pretenden que siempre tengamos la misma idea y el mismo miedo a las guerras, las bombardeas. No, hay otras cosas tan simbólicas como esta. Se nos ha acabado el programa. Bueno, aquí estaríamos con Román Hernández y con Juan Carlos de Sancho estaríamos hablando muchísimo tiempo. Bueno, Román es la primera vez que está en el programa, no va a ser la última. Yo estoy seguro que lo tendremos más ocasiones de hablar de arte y de ese desván blanco. Ese tipo de iniciativas hay que apoyarlo. ¿Por qué? Porque no es habitual que un filántropo que le cuesta dinero la sala y que está ahí, que tiene lista de espera, que manda castaña y que tiene que seleccionar porque no hay cama para tanta gente, como decía la amiga Celia. Entonces, bueno, ese tipo de iniciativas hay que apoyarlas, hay que promocionarlas y bueno, pues, ¿por qué? Porque esa persona lo está haciendo de forma desinteresada y en este mundo hoy el desinterés, aquí está todo con interés, o sea, ya hoy nadie mueve un dedito si no recibe nada a cambio. Es un mundo insolidario, un mundo que yo no sé, a lo mejor el que vivimos nosotros era otra historia. Quito la política aparte, que no nos dejaban, pero el mundo comunal nuestro era como participativo, siempre estábamos gestionando, iniciando, montando, porque también separábamos lo público, lo separábamos porque además ni siquiera podíamos contar con ellos, ¿no? No, claro. Era otra historia. Pero es que ahora hace falta esa comunidad, hace falta el que seamos solidarios, el que hagamos las cosas también de vez en cuando. ¿Por qué? Sin interés. Qué sencillo. Pero ganamos amigos. Ganamos amigos, efectivamente. Por amor al arte y a la literatura. Rompemos el conflicto insular con las dos cabezas aquí hoy. Bueno, y además, de alguna manera usemos más la cabeza y el sentir, lo que decía Unamuno, ¿no? Siente lo que piensas y piensa lo que sientes. ¿Por qué más puedo pedirle yo de cierre del programa a Juan Carlos de Sancho y a Román Hernández? Que darle las gracias a los dos. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Román. Para mí ha sido un placer tenerlos a los enorme, dos. Sí. Ha sido un programa, bueno, de estos que se quedan en la historia de esta casa, de esta televisión, en 31 años. Este es uno de los que tiene muchísimo sentido y muchísima historia que va a dejar para los que vengan después. Gracias por estar ahí. Gracias a ti también por ofrecernos esta Tú sabes oportunidad. que para mí es un placer tenerte a ti y a Román. Va a ser... El placer es mutuo. Que venga más veces y que podamos hablar de ese desván blanco que merece la pena apoyarlo y promocionarlo. Gracias y como siempre, hasta la semana que viene. No se olviden el enfoque.